Diego Herrera se encontraba de pie frente a la ventana de su oficina en el piso 35 del edificio más imponente de la Ciudad de México. A sus 45 años, no solo era uno de los hombres más ricos del país, sino también un referente para los emprendedores que soñaban con construir un imperio a partir de la nada. Fundador y CEO de la cadena de supermercados. Superbueno, Diego había logrado transformar un pequeño negocio familiar en una corporación que movía 500 millones de euros al año y daba empleo a más de 15,000 personas. Pero esa mañana, algo le rondaba en la cabeza, algo que no podía quitarse de encima. A lo largo de los años, el hombre que había luchado por cada venta, por cada contrato, por cada cliente, había perdido el contacto con la realidad. Vivía rodeado de lujo, oficinas modernas, coches de alta gama, reuniones interminables con ejecutivos y socios que le admiraban y temían por igual. Sin embargo, algo faltaba en su vida. Sentía una desconexión total con las personas que hacían posible su imperio. Los empleados que trabajaban de sol a sol, las cajeras que atendían a los clientes sin recibir un solo elogio, los reponedores que pasaban horas en los pasillos, apilando estantes con productos que nunca llegaban a ver los grandes números de la empresa. En una tarde lluviosa de otoño, Diego se sentó en su sillón de cuero negro, cerró los ojos y pensó en lo que había logrado, pero también en lo que había perdido. De pronto, una idea irracional cruzó su mente. ¿Y si pudiera ver el mundo tal como lo ven ellos? Se levantó de la silla con rapidez, como si la respuesta a todas sus preguntas estuviera a su alcance. Sin pensarlo demasiado, llamó a su asistente. «Carmen, ¿sabes qué? Mañana quiero ir a una de las tiendas, pero no como el jefe. Quiero ser un cliente más. Pásame la dirección de la unidad de Iztacalco». Carmen, sorprendida por la solicitud poco común, preguntó con cautela. «¿Iztacalco, señor? Esa tienda tiene muchos problemas. ¿Está seguro?» Diego, con una determinación que nunca había mostrado antes, respondió. «Sí, quiero ver lo que realmente está pasando. No quiero más números, quiero la verdad». Esa noche Diego preparó su plan. Al día siguiente, se disfrazaría de cliente común. Olvidaría por completo su traje caro, su corbata perfectamente anudada, su reloj de oro que todos admiraban. Optó por unos jeans gastados, una camiseta gris y una chaqueta simple. Nada que lo distinguiera del resto. La tienda de Iztacalco era una de las más grandes de la cadena, pero también una de las más problemáticas. Los informes de pérdidas constantes, la falta de inventario y las quejas de los clientes eran solo algunos de los puntos que Diego había recibido en sus reuniones de alto nivel. Sin embargo, algo en su interior le decía que aquello era solo la punta del iceberg. Necesitaba ver con sus propios ojos. Cuando llegó, su primer impacto fue visual. El lugar estaba sucio, las praderas de productos desordenadas y mal organizadas, y el aire denso, como si todos los problemas de la tienda se hubieran concentrado en ese espacio. Diego caminó por los pasillos, mirando con una mezcla de indignación y desconcierto. La gente se movía de un lado a otro, algunos con la mirada cansada, otros con el rostro ausente. Fue entonces cuando la vio. Marisol Ávila, una joven de unos 25 años, con los ojos rojos de tanto llorar, estaba en la caja 3. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por la angustia. La sonrisa que intentaba ofrecer a los clientes parecía ser solo una fachada, una capa delgada que cubría una tormenta interna que Diego pudo ver claramente. Se acercó a ella, fingiendo ser un cliente común. Al llegar a su caja, la joven lo miró con amabilidad, aunque sus ojos delataban la tristeza que intentaba esconder. Diego, con un tono amigable pero preocupado, preguntó: «¿Todo bien, señorita? ¿Encontró todo lo que necesitaba?» Marisol, al escuchar la voz de un cliente tan gentil, levantó la mirada. El dolor era evidente en sus ojos. Diego pudo ver lo que no había visto en años: la lucha, el cansancio y la desesperación. «Sí, gracias. Todo bien», respondió ella, intentando disimular su voz quebrada. Pero Diego no se quedó con esa respuesta. Algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que estaba viendo. Entonces, con un tono aún más suave, se inclinó un poco hacia ella y preguntó:
¿Está todo bien realmente? Si necesita algo, puedo ayudarla. Fue como si esa simple frase rompiera el frágil muro que Marisol había construido para protegerse. Con una respiración entrecortada, su voz tembló. Mi hija, Renata, tiene 4 años y está en el hospital. Tiene fiebre muy alta y los médicos no saben qué tiene. Necesita medicinas que cuestan 300 euros, pero no tengo el dinero. Y mi salario no ha llegado. Apenas gano 600 euros al mes. Diego no podía creer lo que oía. 600 euros al mes. Eso era la mitad de lo que debía ganar una cajera de la cadena, según los registros de la empresa. Miró a Marisol intentando no mostrar su sorpresa, pero su mente ya estaba procesando la información. ¿Janshi, el gerente? ¿Qué te dijo? Marisol miró a su alrededor con cautela antes de responder en voz baja, casi como si temiera que alguien la escuchara. Siempre dice que hay problemas con los pagos, que hay que esperar, que a veces se retrasan, pero que no podemos hacer nada. Las palabras de Marisol resonaron en la mente de Diego. Algo estaba mal, muy mal, pero lo que más le sorprendió no fue el robo. Lo que realmente lo golpeó fue la revelación de que en su empresa había personas como Marisol, madres que luchaban por la vida de sus hijos, mientras él estaba inmerso en los números y en las proyecciones de su imperio. Decidido a actuar, Diego salió de la tienda, pero ahora con un propósito claro. Necesitaba saber más. No podía permitir que algo así continuara ocurriendo en su empresa. Marcó el número de Carmen. Haz una auditoría completa de esa unidad. Quiero los resultados lo más rápido posible. Antes de que pudiera colgar, su vista se detuvo nuevamente en la figura de Marisol, que aún estaba trabajando en la caja. La observó por unos segundos sin saber qué hacer. Finalmente, decidió regresar a la tienda, pero esta vez con una nueva perspectiva. Escondido entre los pasillos, Diego continuó observando a Marisol. La vio hacer una pausa en su trabajo para llamar al hospital. La conversación fue desgarradora. Por favor, doctor, mi hija necesita los medicamentos. Yo no puedo esperar más. Estoy desesperada. Las palabras de Marisol hicieron que algo en el corazón de Diego se rompiera. No era solo una empleada más. Era una madre que luchaba por salvar la vida de su hija. Sin pensar, Diego se acercó a la farmacia más cercana y pagó los 300 euros por las medicinas que Marisol tanto necesitaba. Cuando se encontró de nuevo con ella, la joven no podía creer lo que estaba sucediendo. Con lágrimas en los ojos, le agradeció. No sé cómo agradecerle, no sé qué haría sin usted. Pero Diego no lo hizo por reconocimiento, lo hizo porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto. Y entonces le hizo una propuesta. No me debes nada, Marisol, pero quiero ayudarte. Ayúdame a desmascarar a tu gerente. Necesito tu ayuda para arreglar lo que está mal aquí. Marisol dudó, pero el miedo de perder su empleo fue superado por la necesidad de justicia. Aceptó ayudar. La siguiente semana, Marisol siguió el plan de Diego. En el momento adecuado, confrontó a su gerente, Tomás Beltrán, con la grabación de su confesión. El miedo se apoderó de ella, pero no podía dar marcha atrás. El peso de la verdad la había alcanzado. Al final, el escándalo que Diego descubrió fue mucho más grande de lo que imaginaba. Tomás Beltrán no solo robaba a sus empleados, sino que también los manipulaba y los humillaba. Todo mientras se enriquecía a costa de su sufrimiento. Enfrentado a la realidad, Diego actuó rápidamente. Beltrán fue arrestado y la tienda de Iztacalco, la más problemática de todas, comenzó a cambiar. La reforma que Diego había comenzado iba mucho más allá de números y balances. Era una revolución humana. Marisol, por su parte, vio una oportunidad inesperada. Diego, el hombre que había sido su salvador, la promovió a supervisora de la tienda, dándole un salario justo y un futuro lleno de posibilidades. Pero para Diego, esto era solo el comienzo. Él sabía que había algo más profundo en juego, y la lucha por cambiar su empresa, por redimir a los que habían sido olvidados, acababa de comenzar. Diego Herrera caminaba nervioso por las instalaciones de su oficina en el centro de la Ciudad de México. La auditoría que había solicitado para la tienda de Iztacalco
estaba tomando más tiempo del que había anticipado. Su mente no podía dejar de pensar en la joven Marisol Ávila, la cajera que había visto derramando lágrimas mientras atendía a los clientes. El rostro de esa mujer, sumida en la desesperación por la enfermedad de su hija, se le aparecía en cada rincón de su mente. Diego había estado rodeado de lujo y de cifras imponentes durante tantos años que había olvidado lo que realmente significaba ser humano. Había construido un imperio, pero a costa de las personas que lo habían hecho posible. Había estado tan absorto en las proyecciones, en los planes y en los números, que no había reparado en los sacrificios silenciosos que sus empleados hacían cada día. La verdad lo golpeó con fuerza, como una ola inesperada. Esa misma tarde, cuando la llamada de Carmen le informó que la auditoría sobre la tienda de Iztacalco estaba casi lista, Diego no pudo esperar más. Se sentó frente a su escritorio y comenzó a revisar los datos preliminares que habían comenzado a llegar. Lo que descubrió lo dejó helado. El gerente de la tienda, Tomás Beltrán, no solo había estado desviando salarios, sino que también estaba involucrado en una serie de manipulaciones contables para beneficiar a amigos y familiares, además de estar acosando a las empleadas para obtener favores personales. La magnitud de la corrupción era mucho más grande de lo que Diego había imaginado. Con la información sobre la mesa, Diego sintió una rabia creciente, pero no hacia sus empleados, sino hacia sí mismo. ¿Cómo había podido dejar que todo esto sucediera? Los sentimientos de frustración lo consumían, y lo único que podía pensar era en Marisol. ¿Cómo había llegado a ese punto de desesperación? La respuesta era simple. El sistema había fallado. En un acto de pura impulsividad, decidió regresar a la tienda de Iztacalco esa misma tarde. Quería ver por sí mismo lo que había ocurrido. Aunque sabía que Marisol había estado ayudándole, no podía dejar de pensar en ella como una madre, una mujer que había luchado por su hija. Ella lo había arrastrado de vuelta a la humanidad, a la verdad. Marisol Ávila, por su parte, vivía una montaña rusa de emociones. La promoción que Diego le había ofrecido como supervisora de la tienda de Iztacalco parecía un sueño hecho realidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Su hija Renata, quien había estado gravemente enferma, ahora se encontraba mucho mejor. La medicación que Diego había pagado había hecho maravillas, y los médicos finalmente habían encontrado un tratamiento que comenzaba a dar frutos. La niña ya no sufría, y Marisol por fin podía respirar tranquila. Sin embargo, la realidad de ser supervisora era más desafiante de lo que había imaginado. Se encontraba constantemente con la disyuntiva de cómo liderar a sus antiguos compañeros, quienes, aunque la respetaban, aún tenían miedo de las antiguas costumbres de la tienda. Muchos de los empleados la veían con desconfianza, y algunos incluso temían que ahora, al estar en una posición de poder, ella fuera a convertirse en lo que tanto había odiado. Una persona que ignoraba el dolor de los demás. Marisol pasó largas horas reorganizando la tienda, conversando con los empleados y ayudando en la caja. Al principio sus compañeros no sabían cómo reaccionar, pero con el tiempo, su actitud sincera y su disposición para escuchar comenzaban a cambiar las cosas. Su liderazgo estaba basado en algo que no se enseñaba en las escuelas de negocios: la empatía. Una tarde, mientras estaba tomando un café con algunos de los empleados en el área de descanso, una de las jóvenes, Daniela, se acercó a ella. Daniela parecía nerviosa, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. «Marisol, ¿tienes un momento?», preguntó tímidamente. «Claro, Daniela. ¿Qué pasa?», respondió Marisol con una sonrisa. Daniela parecía luchando consigo misma, como si las palabras le costaran. «Es solo que no sé si debo hablar, pero he estado soportando muchas cosas últimamente. El supervisor, el que estaba antes de ti, me hacía cosas feas, y ahora me descontaron mal mi salario otra vez. Pero tengo miedo de decir algo». Las palabras de Daniela golpearon el corazón de Marisol como un martillo. La joven tenía la misma expresión de desesperación que ella había tenido hacía apenas unos meses, cuando estaba a punto de perder todo por la salud de su hija.
Marisol la miró con compasión y sin dudarlo la tomó de la mano. «Daniela, no tienes que soportar eso. Dime qué pasa. Todo va a estar bien. Aquí nadie más va a pasar por lo que yo pasé». Con el corazón acelerado, Marisol comenzó a tomar nota de los detalles. Sabía que tenía que hacer algo al respecto, pero no podía hacerlo sola. La corrupción seguía estando presente en la tienda y necesitaba la ayuda de alguien más. Esa misma noche, sin perder tiempo, contactó con el canal de denuncias que Diego había creado para ayudar a los empleados a hablar de manera anónima sobre cualquier abuso. Marisol, aunque temerosa, sentía que algo debía cambiar. Ya no podía mirar para otro lado. No después de todo lo que había vivido. No después de haber sido testigo de la injusticia. Los días pasaron y la investigación fue rápida. Cuando los auditores llegaron a la tienda, comenzaron a revisar todo a fondo. En menos de una semana los resultados fueron devastadores. El supervisor había estado no solo acosando a varias trabajadoras, sino también manipulando los pagos de los empleados y beneficiando a sus amigos. Fue un golpe duro para todos, pero lo que más sorprendió a Marisol fue la rapidez con la que Diego se involucró en el asunto. Esa misma tarde, Diego apareció en la tienda. Aunque él había sido el responsable de las reformas, Marisol no podía evitar sentirse nerviosa. Él había sido la razón por la que su vida había cambiado, pero nunca antes lo había visto en el terreno, entre los pasillos, con los empleados. El impacto de su presencia en la tienda fue inmediato. Cuando Marisol vio a Diego caminar hacia ella, no pudo evitar sentirse intimidada. Diego, al verla, sonrió con una calidez que la tranquilizó. Sabía que lo que estaba pasando en esa tienda era algo grande, algo que iba más allá de las simples reformas. «Marisol, he escuchado sobre lo que está sucediendo aquí. He revisado todo y ya he tomado las medidas necesarias», dijo Diego, con una seguridad que transmitía confianza. Marisol, aunque aliviada, no podía dejar de pensar en los momentos difíciles que había pasado. Sabía que el cambio que Diego había prometido estaba llegando, pero aún quedaba mucho por hacer. La corrupción no se erradicaba de la noche a la mañana. La reforma había comenzado, pero su trabajo apenas comenzaba. Esa noche, mientras Marisol miraba a Renata dormir tranquila, con la cara llena de una paz que había perdido durante tanto tiempo, pensó en todo lo que había logrado. Sabía que aún quedaba mucho por cambiar, pero también sabía que tenía a alguien que la apoyaba, alguien que había visto lo que ella había sido capaz de hacer. Diego, el hombre que había dado el primer paso, ahora estaba a su lado. Marisol se recostó junto a su hija, acariciándole el cabello y sonriendo para sí misma. La vida estaba comenzando a darle una nueva oportunidad, y ahora ella tenía el poder de darle esa oportunidad a los demás. La mañana estaba nublada, y el aire fresco de la Ciudad de México entró por las ventanas del despacho de Diego Herrera, que se encontraba más tranquilo, pero con una energía renovada. El cambio que había iniciado en su empresa parecía estar tomando forma, pero el peso de la responsabilidad aún lo seguía presionando. Sabía que lo que estaba pasando en la tienda de Iztacalco no era un caso aislado. El sistema que había creado durante todos estos años estaba fallido. En los últimos días, Diego y Marisol habían trabajado juntos para implementar nuevas políticas, y la tienda que antes parecía condenada a la decadencia ahora estaba floreciendo. Las mejoras eran evidentes, pero lo que más sorprendía a Diego era el impacto humano de esas reformas. La gente empezaba a creer nuevamente. El respeto estaba siendo restaurado y las voces que antes estaban silenciadas ahora estaban siendo escuchadas. Marisol, ahora como supervisora, se había convertido en un referente para los demás empleados. Estaba presente en el piso de ventas, conversando con los reponedores, ayudando en las cajas, escuchando los problemas de cada uno y resolviéndolos con empatía. Las cosas estaban cambiando, pero ella sabía que no era suficiente. Quería ir más a fondo, asegurar que la transformación fuera real y no superficial. Una tarde de jueves, mientras caminaba por los pasillos de la tienda, Marisol escuchó una conversación susurrada entre dos empleadas. El miedo aún estaba presente, aunque las mejoras fueran evidentes. ¿Será que esto va a durar? ¿Los gerentes seguirán cambiando?
Una de ellas preguntó en voz baja. Espero que sí, pero por más que las cosas mejoren aquí, todavía hay mucho por hacer. El sistema está podrido, y si Diego no hace más que reformar la tienda, no va a servir de nada. La otra respondió con una preocupación genuina. Marisol sabía que había algo más detrás de esa preocupación. Ella misma había vivido en un ambiente donde las promesas vacías se hacían todo el tiempo. Se acercó a ellas con una sonrisa tranquila. ¿Todo bien, chicas? ¿Qué piensan de cómo están cambiando las cosas aquí? Marisol preguntó, mirando a los ojos de cada una. Las dos empleadas dudaron por un momento, pero la actitud genuina de Marisol las hizo relajarse. Una de ellas, con la cabeza baja, comenzó a hablar. Marisol, tenemos miedo de que todo esto sea solo una fachada. ¿Qué va a pasar cuando la presión vuelva? Cuando las metas sean lo único que importe otra vez. Marisol las escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Sabía que por más que las cosas estuvieran mejorando, el sistema que se había creado a lo largo de los años era una telaraña compleja, una telaraña de opresión, miedo y explotación que no se destruiría de la noche a la mañana. Lo entiendo. Sé que es difícil confiar después de todo lo que hemos vivido, pero la única manera de cambiar es seguir luchando. Y ahora tenemos el poder de cambiar la realidad. Yo no voy a dejar que esto sea en vano. Si yo estoy aquí, es porque creo que podemos reescribir la historia, todos ustedes. Y Diego también cree en esto. Respondió Marisol con firmeza, pero con compasión. Marisol sintió que empezaba a comprender la magnitud de lo que enfrentaba. Lo que había hecho en el pasado, luchando contra las adversidades y la opresión, ahora se reflejaba en su trabajo. Ya no estaba sola en esa lucha. Diego, que parecía ser el gran responsable del cambio, ahora estaba a su lado, pero la batalla aún no había terminado. La confianza de los empleados era algo que se ganaría día tras día. Mientras tanto, Diego estaba sentado en su oficina, reflexionando sobre la situación. Miró los informes de progreso de la tienda de Iztacalco, pero no se sintió completamente satisfecho. La revolución estaba ocurriendo, sí, pero sabía que el verdadero reto estaba por comenzar. Había más tiendas, más gerentes, más líderes que seguían alimentando el sistema corrupto. Necesitaba erradicar el problema de raíz. Fue entonces cuando Diego tomó la decisión de crear una nueva fuerza de tarea. Quería que la reforma no fuera algo aislado, sino un cambio sistémico que se extendiera por toda la empresa. La misión estaba clara: limpiar la red, escuchar a los empleados, identificar los abusos y finalmente asegurarse de que algo como lo que había ocurrido en Iztacalco nunca volviera a suceder. Diego llamó inmediatamente a Marisol. Marisol, necesitamos algo más. Lo que estamos haciendo en Iztacalco es solo el comienzo. Quiero que me ayudes a implementar un programa de escucha activa, de denuncias anónimas y de cambios profundos. Vamos a reformar todas las tiendas, una por una. Marisol estaba sorprendida por la propuesta, pero también sintió una ola de motivación creciente. Sabía que eso significaba más trabajo, más desafíos, pero también más oportunidades para hacer una diferencia. Claro, Diego, me voy a involucrar en todo esto. No quiero que nadie más sufra como yo sufrí. Y no vamos a solo cambiar las tiendas, vamos a cambiar la mentalidad, respondió Marisol con convicción. En los días siguientes, el equipo de Marisol fue ampliado para incluir auditores independientes, psicólogos especializados en intervenciones organizacionales y una nueva línea de comunicación directa con los empleados. Además, crearon canales anónimos de denuncia que serían monitoreados y auditados regularmente. Cada tienda fue visitada inesperadamente, y Marisol, personalmente, condujo entrevistas con los trabajadores, preguntándoles sobre sus experiencias y asegurándose de que sus problemas fueran escuchados. El impacto fue inmediato. En varias tiendas, los gerentes que estaban manipulando los sistemas de pago o explotando a sus empleados fueron identificados y despedidos. Pero el verdadero éxito del cambio estaba en las pequeñas victorias. Empleados que, antes callados, ahora se sentían valorados, con la certeza de que sus voces importaban. En una visita a una tienda en Puebla, Marisol encontró a una empleada llamada Daniela, que, aunque tímida,
Finalmente sintió valor para abrirse sobre el abuso que sufría por parte de su supervisor. Él descontaba horas extras fraudulentas y además tenía actitudes de acoso moral con las mujeres del equipo. Al escuchar su historia, Marisol sintió una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que aunque los cambios fueran significativos, aún quedaba mucho por hacer. El ciclo de opresión parecía repetirse en cada tienda, pero ahora, con las herramientas adecuadas, Marisol sabía que podía romperlo. Con la ayuda de la auditoría, el supervisor fue removido y Daniela fue promovida a supervisora de sector, con un salario justo y la confianza de todo el equipo. El cambio no fue solo institucional, sino también personal. La gente empezó a creer nuevamente en un sistema que los respetaba, y Marisol se convirtió en un símbolo vivo de esa transformación. En una reunión con Diego, Marisol propuso algo revolucionario: crear un programa continuo de retroalimentación y escucha, con capacitaciones semanales para gerentes, supervisores y empleados, enfocados en empatía y respeto mutuo. Diego, impresionado con la propuesta, aprobó la iniciativa sin dudar. Marisol, estás haciendo algo que yo no podría hacer solo. Estás cambiando el alma de nuestra empresa. Y sé que podemos lograr más. El programa Voces y Miradas es solo el comienzo. Marisol sonrió, pero dentro de ella había un fuego que nunca antes había encendido. Sabía que la lucha aún no terminaba, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar no solo la empresa, sino también el futuro de tantas personas. El cambio estaba en marcha, y Marisol estaba al frente de ello. Miró al futuro con esperanza renovada, sabiendo que la jornada aún era larga, pero el propósito que ahora llevaba en su corazón era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera aparecer. Marisol Ávila nunca imaginó que un día se convertiría en la piedra angular de la transformación de una de las empresas más grandes de México. La tienda de Iztacalco, que anteriormente era un símbolo de decadencia y corrupción, ahora era un referente de cambio. Marisol había trabajado incansablemente para reestructurar no solo la operación de la tienda, sino también la mentalidad de sus compañeros. Las mejoras eran notables: una moral renovada entre los empleados, un ambiente más limpio y organizado, y sobre todo, una confianza que se había ganado a pulso. Pero a pesar de los avances visibles, Marisol sabía que la verdadera batalla no era solo administrativa. Era una lucha contra el sistema que había permitido la corrupción durante tanto tiempo. Las reformas impulsadas por Diego Herrera, aunque efectivas a nivel local, no eran suficientes para cambiar la cultura de la empresa en su totalidad. La corrupción no era un problema aislado en una sola tienda, sino que se había extendido como una plaga en toda la red. Diego, por su parte, se encontraba revisando los informes de las auditorías realizadas en las otras tiendas. A pesar de que había despedido a varios gerentes corruptos y había comenzado a implementar políticas de transparencia, sentía que todavía no había alcanzado el fondo del problema. Cada día que pasaba, se daba cuenta de que la verdadera reforma debía ser mucho más profunda, más allá de los números y las auditorías. Era necesario cambiar la estructura misma de la empresa, cambiar la forma en que se pensaba sobre el liderazgo, el respeto y el trato a los empleados. Diego reunió a su equipo de confianza, incluyendo a Marisol, para discutir cómo abordar la situación en un nivel más amplio. El rostro de Marisol, que siempre mostraba una actitud decidida, reflejaba ahora una calma profunda, como si estuviera lista para la batalla que se avecinaba. Sabía que lo que estaba por venir sería mucho más complicado que cualquier desafío que hubiera enfrentado hasta ahora. «Necesitamos empezar desde cero», dijo Diego con firmeza mientras se sentaba frente a su equipo. «Si queremos cambiar la cultura de esta empresa, tenemos que ser radicales. Las políticas actuales ya no sirven. Necesitamos un cambio real, un cambio estructural». Marisol, que había estado observando atentamente, asintió con la cabeza. Ella entendía que no se trataba solo de corregir lo que estaba mal, sino de reconstruir completamente la confianza entre los empleados y la administración. «Estoy de acuerdo, Diego», respondió Marisol con la mirada fija en él. «No podemos seguir ignorando el sistema que hemos creado. La gente sigue desconfiando de nosotros, y con razón.
Necesitamos mostrarles que hemos cambiado de verdad y que esta vez estamos aquí para escucharlos, no solo para mandar. Con la aprobación de todos los miembros del equipo, Diego y Marisol comenzaron a elaborar un plan audaz. Una reforma radical que implicaría la creación de nuevos comités de bienestar, un sistema de denuncias anónimas aún más robusto y un programa de rotación de supervisores para evitar que se acumulara poder en una sola persona. Además, implementaron un sistema de pagos completamente transparente, accesible para todos los empleados, de modo que no quedara espacio para manipulaciones. Pero lo más importante, según Marisol, era crear una cultura de liderazgo basada en la empatía. Ella insistió en que todos los gerentes debían someterse a un entrenamiento intensivo en habilidades de liderazgo, enfocándose en la escucha activa, el respeto mutuo y el apoyo emocional a los empleados. Diego, que había aprendido a confiar en el juicio de Marisol, aprobó todas las propuestas. Sin embargo, Marisol sabía que el verdadero reto comenzaría cuando los cambios fueran implementados a nivel global. No todos los gerentes estarían dispuestos a adaptarse y algunos resistirían a la pérdida de su poder. Además, aún quedaban varios gerentes corruptos en la red que no iban a ceder fácilmente. La primera prueba de fuego para Marisol llegó poco después, cuando fue enviada a una tienda en Guadalajara que había sido identificada como una de las más problemáticas. El gerente de esa tienda, Manuel Díaz, había sido denunciado por acoso laboral y manipulación de inventarios. Marisol, decidida a enfrentarse a la raíz del problema, viajó personalmente para observar la situación. Cuando llegó a la tienda, fue recibida por un ambiente pesado. Los empleados no sonreían, las estanterías estaban desordenadas y la sensación general era de apatía. Marisol se dirigió directamente a la oficina del gerente sin previo aviso. Manuel Díaz la recibió con una sonrisa forzada. «¿Marisol Ávila, la famosa supervisora de Iztacalco?», dijo con tono burlón. «He oído mucho sobre ti. Estás aquí para corregir lo que no necesitas corregir». Marisol, que había estado en situaciones tensas como esa antes, no dejó que la provocación la afectara. Mantuvo la calma y se sentó frente a él. «Estoy aquí porque sé que algo no está funcionando aquí. No me importa lo que hayas oído sobre mí. Me importa lo que está pasando en esta tienda, y eso es lo que quiero resolver». Manuel, al ver que Marisol no se intimidaba, comenzó a ponerse nervioso. Su actitud arrogante se desmoronaba poco a poco. «Aquí todo va bien, solo que algunos empleados no se esfuerzan lo suficiente. Yo trato de motivarlos a mi manera, pero», comenzó a decir sin mucha convicción. Marisol no dejó que sus excusas siguieran. Ella sabía que el problema era más profundo. «No se trata de motivación, Manuel. Se trata de respeto. ¿Sabes qué pasa cuando las personas no se sienten respetadas? Pierden la confianza. Y cuando pierden la confianza, todo se viene abajo». Con una serenidad desconcertante, Marisol comenzó a revisar los informes de la tienda. Los datos de ventas estaban manipulados, y varios empleados mostraban signos claros de estrés y agotamiento. Había que actuar rápidamente. «Voy a necesitar que me entregues tu informe de ventas completo, incluyendo los inventarios, y también los horarios de trabajo de todos los empleados. Quiero hacer una auditoría profunda aquí, y no voy a esperar». Manuel, que al principio había intentado intimidarla, se dio cuenta de que Marisol no cedería. Finalmente, aceptó sus condiciones, pero dejó claro que las cosas no cambiarían fácilmente. «No sé cómo crees que esto va a funcionar, pero lo que haces no va a durar. Yo he estado aquí mucho tiempo y conozco a todos en esta empresa. No te va a ser tan fácil». Marisol no respondió de inmediato. En lugar de eso, observó a los empleados que pasaban por los pasillos, muchos de ellos evitando su mirada. Era evidente que el miedo seguía dominando. Con la información en mano, Marisol se reunió con el equipo de auditoría al día siguiente. El informe fue claro. Manuel Díaz no solo había manipulado las ventas y el inventario, sino que también había estado acosando a varios empleados. Fue una de las investigaciones más duras que Marisol había enfrentado, pero también una de las más necesarias. El gerente fue despedido inmediatamente,
y Marisol se encargó de la reestructuración completa de la tienda. En las semanas siguientes, implementó el programa de bienestar, capacitaciones sobre liderazgo empático y, lo más importante, estableció canales directos de comunicación entre los empleados y la administración. Lo que comenzó como una tienda en ruinas, rápidamente se convirtió en una de las más exitosas, no solo en términos de ventas, sino en ambiente laboral. Los empleados, que antes no se atrevían a hablar, ahora tenían voz. Y esa voz se escuchaba. De regreso en la sede de la empresa, Diego observaba los resultados con satisfacción. Marisol había hecho un trabajo excepcional, pero él sabía que esta transformación aún no estaba completa. Lo que estaba sucediendo en Guadalajara no era un caso aislado. Aún había muchas más tiendas por reformar. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que la empresa estaba realmente en buenas manos. Pero lo que más le sorprendió fue la evolución de Marisol. Ella no solo había cambiado una tienda, había comenzado a cambiar toda una cultura que había estado rota por tanto tiempo. En una reunión con el consejo, Diego se levantó y con una mirada firme declaró: Marisol es el corazón de esta nueva empresa. Ella no solo vio el problema, lo vivió, y por eso es la única capaz de cambiarlo desde adentro. Todos los presentes asintieron, algunos con la mirada fija en Marisol, quien, aunque sorprendida, sentía que finalmente había encontrado su propósito. 6 meses habían pasado desde el día en que Marisol Ávila había sido ascendida a supervisora de la tienda de Iztacalco, la tienda que antes representaba la decadencia y el abandono. Hoy, esa tienda era un modelo a seguir dentro de la red de supermercados Súper Bueno. Marisol, con su liderazgo basado en la empatía y el respeto, había transformado no solo el ambiente de trabajo, sino también la cultura misma de la tienda. Sus compañeros la veían ahora como una líder confiable, no por el cargo que ocupaba, sino por su humanidad y su dedicación a la causa. Pero Marisol nunca se permitió quedarse cómoda en su zona de confort. Sabía que el verdadero cambio no se lograría hasta que todas las tiendas fueran igual de dignas, igual de respetuosas con sus empleados. Con cada día que pasaba, sentía la presión de hacer más, de ir más allá. La compañía necesitaba una transformación global, y Marisol sabía que tenía el poder de liderar esa revolución. Renata, su hija, también estaba floreciendo. A sus 5 años, ya no sufría más de las altas fiebres que la habían mantenido a la deriva durante tanto tiempo. Los médicos, que antes estaban llenos de dudas, ahora le daban buenas noticias cada vez que la veían. La pequeña estaba saludable, feliz, y por fin comenzaba a disfrutar de la vida como cualquier niño debería. La sonrisa de Renata era el motor que mantenía a Marisol en marcha, recordándole por qué hacía todo lo que hacía. Una mañana, mientras Marisol repasaba los informes de progreso en su oficina improvisada en Iztacalco, recibió un correo electrónico. Era un mensaje de Diego Herrera, el CEO de la empresa, con el asunto: Convite do CEO Diego Herrera, asunto confidencial. El corazón de Marisol dio un salto en su pecho. Sabía que Diego estaba al tanto de los cambios que ella había impulsado en la tienda, pero nunca imaginó que este mensaje significaría un punto de inflexión en su vida. Con manos temblorosas, abrió el correo. Marisol, quiero verte en la sede central en Ciudad de México. Tengo una propuesta para ti. Este es un asunto confidencial, así que mantén esto entre nosotros hasta que hablemos. Espero verte pronto. El tono de Diego, tan directo y sin adornos, dejaba claro que lo que estaba por venir era algo importante. Marisol sintió una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Qué quería Diego de ella? ¿Era posible que hubiera algo más para ella dentro de la empresa? La duda la invadió, pero pronto se dio cuenta de que ya nada la asustaba. Ella había estado luchando por su hija, por su dignidad, por la dignidad de sus compañeros durante tanto tiempo que ahora estaba lista para enfrentar cualquier desafío. El día de la reunión, Marisol se presentó en la sede central de Súper Bueno en Ciudad de México. Aunque había estado allí en algunas ocasiones, nunca había estado en la misma sala que los altos ejecutivos de la empresa. Se encontraba en el piso 30 del edificio más alto de la ciudad, y la vista que se extendía ante ella era impresionante, pero a Marisol
solo le importaba lo que iba a pasar dentro de esa sala. Al entrar, fue recibida por Diego con una sonrisa cálida, algo que no había visto en él durante las innumerables reuniones de alto nivel a las que había asistido. Diego parecía diferente, más relajado, pero con una energía contenida, como si estuviera esperando a que Marisol dijera algo. «Marisol, qué bueno verte. Por favor, siéntate», dijo Diego, señalando una silla frente a él. Marisol se sentó, sin saber exactamente qué esperar. Diego comenzó a hablar, pero no de inmediato sobre el tema que había traído a Marisol hasta allí. «He estado observando de cerca tu trabajo en Iztacalco. Ya sabes que la tienda ha mejorado, pero hay algo que me ha impresionado aún más que eso. No es solo el ambiente en la tienda, es lo que has logrado crear entre los empleados, un sentido de comunidad, de respeto, algo que se había perdido en nuestra empresa por tanto tiempo», dijo Diego, mirando directamente a los ojos de Marisol. Marisol sintió un nudo en el estómago, pero también una sensación de alivio. Las palabras de Diego le confirmaban que su esfuerzo no había sido en vano. Había luchado por algo más grande que ella misma, y ahora parecía que finalmente alguien lo estaba reconociendo. «Gracias, Diego. Yo solo quiero que las cosas cambien para todos. No quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé», respondió Marisol con humildad. Diego asintió y sacó un archivo negro de su escritorio. Lo puso sobre la mesa y lo abrió. Dentro había un contrato. Marisol lo miró sin comprender del todo. «Marisol, lo que has hecho aquí no es solo admirable, es transformador. Y es por eso que quiero ofrecerte un nuevo desafío. Algo grande. Sé que no has tenido una formación académica formal, pero tienes algo que muchos líderes de alto nivel no tienen: humanidad. Y eso, en este momento, es más valioso que cualquier título», dijo Diego, pausando para asegurarse de que sus palabras llegaran a Marisol. Marisol se quedó en silencio, mirando el contrato, sin saber qué decir. Nunca había buscado una promoción ni una posición de poder. Su única motivación había sido cambiar la vida de su hija y de las personas que la rodeaban. Pero ahora, Diego le estaba ofreciendo algo mucho más grande. «Te estoy ofreciendo el puesto de directora regional del centro y sur de México. Es una posición de gran responsabilidad, con un salario de 160,000 pesos al mes, un carro de la empresa, casa y bonos anuales que pueden superar los 2 millones de pesos. Y lo más importante, tendrás la oportunidad de cambiar vidas a una escala aún mayor», continuó Diego mirando a Marisol con una expresión seria. Marisol, completamente sorprendida, no pudo evitar que una lágrima se deslizara por su mejilla. Esto era más de lo que había soñado, más de lo que había imaginado posible. Pero lo que más le conmovió fue que, al igual que antes, lo que Diego le ofrecía no era solo dinero o estatus. Era una oportunidad para seguir haciendo lo que más amaba: cambiar el mundo. «Diego, no sé qué decir. No sé si soy la persona adecuada para esto». Marisol tartamudeó tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Diego sonrió con amabilidad, levantándose y acercándose a ella. «Marisol, ya has demostrado lo que eres capaz de hacer. Yo no te estoy dando esta oportunidad porque tenga que hacerlo. Te la estoy ofreciendo porque creo que puedes liderar un cambio global. Tú no solo has cambiado una tienda, has cambiado la forma en que pensamos acerca de los empleados, de los líderes, de lo que significa realmente tener éxito. Y es por eso que quiero que lideres nuestra visión en toda la región», dijo Diego con una firmeza que Marisol no había visto antes. Marisol miró el contrato una vez más. La idea de estar al frente de una transformación global la llenaba de orgullo, pero también de miedo. ¿Era realmente capaz de hacerlo? Pero cuando pensó en Renata, en todo lo que había luchado por darle, supo que no podía dar marcha atrás. Esta era la oportunidad de cambiar la vida de tantas personas como ella. «Lo aceptaré, Diego, no por mí, sino por todos los que, como yo, fueron olvidados. Sé que esto será difícil, pero estoy lista», dijo Marisol, con una voz llena de determinación. Diego extendió la mano y la estrechó con firmeza. «Marisol, estás a punto de cambiar el mundo, y estoy orgulloso de que seas la que lo haga».
Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y preparación. Marisol pasó por un entrenamiento intensivo para adaptarse a su nueva posición. Aprendió a gestionar equipos más grandes, a revisar informes financieros, a negociar con proveedores internacionales y a liderar con el mismo enfoque humano que la había llevado hasta allí. Pero a pesar de los desafíos, Marisol nunca perdió su conexión con sus raíces. Nunca dejó que el poder o el estatus la deslumbraran. Su objetivo seguía siendo el mismo: cambiar la vida de las personas. La nueva Marisol, la directora regional del Centro y Sur de México, comenzó a implementar sus políticas de bienestar en las nuevas tiendas. Las mejoras fueron inmediatas. Los empleados se sintieron valorados, respetados, y la cultura de la empresa comenzó a cambiar de manera radical. La vida de Marisol había dado un giro inesperado, pero ella sabía que este era solo el comienzo. Y mientras veía a Renata correr por el jardín de su casa, con una sonrisa en el rostro, supo que había hecho la elección correcta. 2 meses después de asumir el cargo de directora regional del Centro y Sur de México, Marisol Ávila ya era una figura conocida y respetada en todas las unidades de la red Superbueno en estas regiones. Pero a diferencia de otros directores, no era recordada por el traje elegante ni por las órdenes que daba. Marisol era recordada por su mirada atenta, por las visitas sorpresa a las tiendas, por las conversaciones con los empleados en las pausas del café, y sobre todo por recordar los nombres de todos los que conocía. Su trabajo ya mostraba frutos claros: una caída en la rotación de empleados, un aumento en la productividad, menos faltas y, lo más notable, un salto expresivo en los índices de satisfacción de los trabajadores. Sin embargo, Marisol sabía que solo estaba tocando la superficie de un problema mucho más profundo de lo que parecía. Mientras visitaba una tienda en Puebla, Marisol se encontró con una escena familiar. Una joven llamada Daniela estaba trabajando en la caja, pero su rostro reflejaba la misma fatiga y desesperación que Marisol había tenido años antes. No era una simple tristeza, era el agotamiento de alguien que llevaba demasiado tiempo sufriendo en silencio. Marisol esperó el momento adecuado y se acercó a ella. «¿Todo bien, Daniela?», preguntó con una sonrisa cálida. La joven, con la cabeza baja, apenas levantó la mirada. «Ya no puedo seguir callando. Mi supervisor me humilla frente a todos, y otra vez me descontaron mal mi salario. Pero tengo miedo de hablar», susurró, casi temerosa de ser escuchada. Marisol sintió el corazón apretarse en su pecho. Esa frase le trajo tantos recuerdos dolorosos. Sabía exactamente lo que Daniela estaba sintiendo. Era la misma angustia que ella había experimentado años atrás: el miedo a perder el empleo, el temor de hablar y ser ignorada, el dolor de no ser escuchada. Con una calma que solo ella podía transmitir, Marisol le tomó la mano. «No tienes que callar más, Daniela. Aquí nadie más va a sufrir lo que yo sufrí. Lo que pasa en esta tienda lo voy a resolver. Pero necesito que me ayudes. Confía en mí», dijo Marisol con una seguridad que tranquilizó a la joven. Sin perder tiempo, Marisol activó el canal de denuncias anónimas creado por la empresa. Sabía que el supervisor tenía que ser destituido, pero más importante aún, las condiciones que permitían estos abusos debían ser cambiadas. No solo se trataba de un mal supervisor, se trataba de una cultura que había permitido que esas prácticas se convirtieran en algo normal. Menos de una semana después, los resultados de la investigación fueron devastadores. El supervisor había estado no solo acosando a varias trabajadoras, sino también manipulando los pagos y beneficiando a sus amigos y familiares. La noticia de su despido fue recibida con alivio, pero también con una sensación de incredulidad por parte de los empleados, quienes veían que finalmente algo se hacía por ellos. Daniela, que había sido víctima de la explotación, fue promovida a supervisora de sector con el respaldo de toda la tienda. Marisol la abrazó con una sonrisa de orgullo. La joven ahora tenía la oportunidad de liderar a su equipo con dignidad, algo que ella misma nunca había tenido. Era el primer paso para lograr un cambio tangible y real en la cultura de la empresa. El impacto del trabajo de Marisol en la región sur y centro de México fue más allá de las expectativas.
Los informes de satisfacción de los empleados mostraban una mejora constante, pero lo que realmente marcaba la diferencia era el ambiente de trabajo. Los empleados se sentían respetados, escuchados y valorados. La cultura que Marisol había instaurado comenzaba a extenderse a todas las tiendas, y las noticias de los cambios que ella estaba trayendo llegaron rápidamente a la sede central. Diego Herrera, quien ya había comenzado a alejarse de las decisiones operativas, observaba con orgullo el trabajo de Marisol. En su mente, la empresa había cambiado por completo desde que ella había asumido el cargo. La revolución silenciosa que Marisol había iniciado estaba ganando fuerza, pero Diego sabía que, al igual que en todas las revoluciones, el cambio no siempre es bien recibido. En una de las reuniones del Consejo Administrativo, Diego decidió hablar sobre el impacto de Marisol y cómo ella estaba cambiando la forma en que pensaban sobre el liderazgo. Marisol está transformando la empresa desde adentro. Está demostrando que un buen líder no es aquel que se impone, sino aquel que escucha y respeta. Ella no solo está reformando nuestras tiendas, está cambiando el alma de esta empresa, dijo Diego, con una mirada firme y decidida. La mayoría de los miembros del consejo asintieron con la cabeza, pero había una cierta inquietud en el aire. Algunos directores, especialmente aquellos con más años en la empresa, no estaban tan convencidos de los cambios. La cultura jerárquica, autoritaria y de control que se había instaurado durante años, estaba siendo desafiada, y no todos los miembros del consejo estaban dispuestos a aceptar que el liderazgo empático era el camino a seguir. Marisol lo sabía. Aunque las reformas estaban tomando forma, la verdadera lucha no solo era contra la corrupción, sino también contra aquellos que veían el cambio como una amenaza a su poder. Un día, Marisol fue llamada a la sede central para una reunión privada con Diego. El tono de la reunión era diferente al de las anteriores. Había algo en el aire que no podía identificar. Cuando llegó, Diego la recibió con una expresión seria. «Marisol, he estado observando lo que has logrado y creo que es hora de dar un paso más. Quiero que te encargues de la implementación del programa de bienestar y liderazgo en las tiendas a nivel nacional», dijo Diego sin rodeos. Marisol se quedó sorprendida. Había trabajado arduamente para implementar cambios a nivel regional, pero esta nueva propuesta significaba una expansión aún mayor de su responsabilidad. Diego veía en ella la capacidad de liderar un cambio aún más grande, pero también sabía que esto la pondría en el centro de una batalla más compleja. ¿Estás lista para llevar esto más allá? No solo en México, sino a nivel internacional. Tú eres la clave de esta transformación, se agregó Diego con una mirada que reflejaba su plena confianza en Marisol. Marisol se sintió abrumada, pero también llena de determinación. Sabía que este era el momento que había estado esperando. No podía dar marcha atrás. Había comenzado una revolución silenciosa, pero ahora estaba lista para que esa revolución fuera escuchada en todo el mundo. Sí, Diego, estoy lista. No solo por mí, sino por todos los que creen en este cambio, respondió Marisol, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Los días que siguieron fueron de preparación intensa. Marisol se embarcó en una serie de viajes internacionales para establecer el programa de bienestar y liderazgo en las tiendas de otros países donde Superbueno tenía presencia. Guatemala, Colombia y Chile fueron sus primeros destinos, pero sabía que la tarea era vasta. Cada país tenía sus propias dinámicas laborales, pero Marisol se propuso aplicar los mismos principios de empatía, respeto y dignidad que habían funcionado en México. En cada tienda que visitaba, Marisol conversaba con los empleados, escuchaba sus historias y problemas, y comenzaba a implementar los programas que habían dado resultados en México. La respuesta fue abrumadora. Los empleados, que antes se sentían invisibles, ahora se sentían escuchados y apoyados. Diego la observaba desde la distancia, sabiendo que había encontrado a la persona adecuada para llevar su visión a todo el mundo. Mientras Marisol trabajaba en el terreno, él supervisaba el progreso desde la sede, asegurándose de que los recursos y el apoyo necesario estuvieran disponibles. La revolución silenciosa de Marisol
estaba cambiando el mundo, y lo estaba haciendo sin ruido, sin grandes discursos, solo con acciones consistentes y humanas. En su último viaje, Marisol se encontraba en Colombia, en una tienda de Bogotá. Había recorrido varias unidades en diferentes ciudades, pero cada vez que llegaba a una nueva tienda, sentía que el impacto de su trabajo estaba creciendo más. Los empleados la esperaban con entusiasmo, listos para compartir sus historias y preocupaciones. El cambio que había comenzado en México ahora se estaba expandiendo por toda América Latina, y Marisol sentía que estaba cumpliendo el propósito que siempre había tenido en su corazón. En una de las visitas, después de una jornada agotadora, Marisol se sentó en el hotel mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Alguien tocó la puerta. Era un mensaje de Diego. Marisol, te has ganado el respeto de todos aquí. No solo estás cambiando tiendas, estás cambiando vidas. Estoy increíblemente orgulloso de ti. Marisol sonrió y por primera vez en mucho tiempo sintió una profunda satisfacción. Sabía que la lucha por la justicia, por la dignidad de los trabajadores, no era algo que terminaría pronto, pero estaba haciendo todo lo posible para crear un mundo mejor. La revolución silenciosa que había comenzado en una pequeña tienda de Iztacalco ahora estaba cambiando el mundo entero. Han pasado 2 años desde aquella mañana lluviosa en la que Marisol Ávila, excajera de la tienda de Iztacalco, trataba de contener las lágrimas mientras su hija, Renata, ardía de fiebre en un hospital público. Hoy, la historia era completamente diferente. Marisol se encontraba en su oficina, en el corazón de la sede central de Superbueno, ahora como vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Nacionales. Desde que asumió el cargo, había sido testigo de una transformación increíble en la empresa. Lo que había comenzado como una pequeña chispa de cambio en una tienda olvidada, se había convertido en un movimiento global que había tocado miles de vidas. Y lo más impresionante de todo, lo había hecho con una mirada centrada en la humanidad y la empatía. Aunque la empresa ahora operaba con una estructura más sólida, ética y transparente, Marisol sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. La cultura empresarial que había fomentado a lo largo de los años, basada en el respeto mutuo y la dignidad, no podía sostenerse en el tiempo si no se seguía cultivando. La transformación debía ser constante, sin descanso. Renata, ahora con 7 años, era una niña feliz. Ya no padecía de las enfermedades que antes la habían mantenido en un constante estado de angustia. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que Marisol no había visto antes. La pequeña había superado muchas dificultades, y ahora, gracias a los esfuerzos de su madre, se preparaba para un futuro lleno de posibilidades. Una tarde de primavera, mientras Marisol caminaba hacia la sala de juntas para una reunión crucial con los altos ejecutivos de la empresa, recibió un mensaje de Diego Herrera. El texto decía: Marisol, todos en la empresa conocen tu historia. Muchos de nosotros hemos sido testigos de lo que has logrado, pero solo ahora entendemos lo que realmente has hecho. No solo has salvado una tienda, has salvado el alma de esta empresa. Estoy orgulloso de ti y tengo una propuesta para ti. Estaré esperándote en la junta. El mensaje de Diego, tan directo y cargado de emoción, hizo que el corazón de Marisol latiera más rápido. Sabía que lo que estaba por venir sería importante. Aunque Marisol ya había alcanzado una posición de gran poder y respeto dentro de la empresa, algo en el fondo de su ser la hacía sentir que aún había algo más por cumplir. Al llegar a la sala de juntas, Marisol fue recibida por Diego y los principales directores de la empresa. La sala estaba llena de una atmósfera solemne. Todos los ojos estaban sobre ella. Diego, quien siempre había sido un hombre reservado, se levantó de su silla, con un sobre en las manos. Marisol, todos aquí conocen tu historia. Muchos de nosotros hemos observado desde lejos, y todos compartimos la admiración por lo que has logrado. Pero hoy quiero que sepas lo que realmente significas para esta empresa, dijo Diego con voz firme. Marisol se sintió abrumada por el apoyo y el respeto que sentía en la sala. Durante años había luchado en silencio, y ahora ese silencio había sido reemplazado por un reconocimiento inmenso. Diego continuó hablando, pero Marisol ya estaba sumida en sus pensamientos.
recordando todos los sacrificios, los momentos de incertidumbre y, sobre todo, las personas que habían estado a su lado. Lo que has hecho es algo que jamás podríamos haber logrado sin ti. Y no solo hablo de números, hablo de algo mucho más importante: la dignidad. La dignidad de cada uno de los empleados de Superbueno. Has logrado lo que muchos pensaron que era imposible. Dijo Diego con la mirada fija en Marisol. Marisol, con los ojos humedecidos, no sabía qué decir. En ese momento, Diego extendió el sobre hacia ella. Marisol lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un contrato que marcaba un nuevo capítulo en su vida. Marisol, quiero que seas nuestra directora global de ética y responsabilidad social de Superbueno. La idea es que puedas llevar este modelo de liderazgo a todas nuestras filiales internacionales. Lo que has hecho aquí no se debe quedar solo en México. El mundo necesita conocerlo, y tú eres la persona indicada para liderar este cambio, dijo Diego, mirando a Marisol con una mezcla de respeto y confianza. Las palabras de Diego resonaron en su mente. Directora global. Un puesto que nunca había soñado, pero que, en ese momento, sabía que estaba destinada a ocupar. Marisol miró el contrato y luego alzó la vista hacia Diego. ¿Está esto en serio?, preguntó Marisol, incrédula. ¿Por qué yo? Soy una mujer sin estudios formales. Soy solo una mujer común que vino de abajo, no soy como ellos, dijo señalando a los ejecutivos. Diego la miró con una expresión cálida y comprensiva. Marisol, lo que tú eres es exactamente lo que necesitamos. En un mundo donde el poder y la arrogancia dominan, tú eres la verdadera líder. Has demostrado que la honestidad, la empatía y la humildad son los valores que debemos seguir. Y esa es la razón por la cual te necesitamos ahora más que nunca. Necesitamos que lleves nuestra visión a nivel mundial, para que ningún trabajador en ningún país tenga que pasar lo que tú pasaste. Ya has salvado a esta empresa. Ahora es tiempo de cambiar el mundo. Marisol, con una mezcla de asombro y gratitud, aceptó el puesto. Lo hacía por ella, por Renata, pero sobre todo por todos aquellos que aún sufrían sin ser escuchados. Era el momento de hacer lo imposible posible. Era el momento de cambiar el mundo. En los días que siguieron, Marisol fue capacitada para asumir sus nuevas responsabilidades. El puesto que ahora ocupaba era mucho más grande de lo que había imaginado. En sus viajes a las filiales internacionales, Marisol comenzó a aplicar las mismas políticas que había implementado en México. Escuchar a los empleados, crear canales de denuncia, proporcionar beneficios de bienestar y, sobre todo, fomentar el respeto mutuo entre todos los niveles de la empresa. Marisol no tardó en ganarse el respeto de los trabajadores a nivel mundial. En cada país, en cada tienda que visitaba, encontraba historias de empleados que, al igual que ella, habían sido silenciados. Y al igual que ella, sentían que podían confiar en Marisol para cambiar las cosas. Las transformaciones fueron rápidas y sorprendentes. Lo que antes parecía una tarea imposible, ahora se estaba convirtiendo en una realidad palpable. Mientras tanto, Diego observaba desde lejos con orgullo. Sabía que la empresa había encontrado una líder en Marisol, alguien que no solo había cambiado la cultura interna de la empresa, sino que también había establecido una nueva forma de hacer negocios, con dignidad, con honestidad y, sobre todo, con humanidad. Pero el camino de Marisol no estaba exento de desafíos. Había quienes resistían el cambio. Había directores y ejecutivos tradicionales que veían las reformas como una amenaza a su poder. Algunos incluso intentaron socavar su influencia. Sin embargo, Marisol nunca flaqueó. Sabía que la lucha por la justicia nunca sería fácil, pero también sabía que el futuro de miles de trabajadores dependía de su éxito. En un viaje a Colombia, mientras Marisol visitaba una tienda en Bogotá, se encontró con un grupo de empleados que, por primera vez, sentían que su voz importaba. Al llegar a la tienda, uno de los empleados, un joven llamado Andrés, le agradeció por haber cambiado su vida. «Señora Ávila, gracias por darnos esperanza. Gracias por escucharnos», dijo Andrés con la voz quebrada por la emoción. Marisol, con humildad, sonrió y respondió: «No soy yo quien debe agradecerles, Andrés. Ustedes me han enseñado más que cualquier libro de negocios.
Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia. Ese fue el momento en que Marisol entendió que su misión no solo era cambiar la empresa, su misión era cambiar el mundo entero, un paso a la vez. Esa noche, mientras se encontraba en su nueva casa en Cuernavaca, Marisol miraba las estrellas junto a Renata. En sus manos, un libro que la niña había comenzado a leer la noche anterior. Marisol la abrazó con ternura. «¿Sabes, mamá? Antes pensaba que éramos pobres, pero ahora veo que somos ricos de otras formas», dijo Renata mientras sonreía. Marisol la miró con los ojos brillosos. «Sí, mi amor, ahora somos ricos de esperanza, de amor y de algo mucho más importante, de humanidad». Marisol cerró los ojos por un momento, sintiendo la satisfacción de todo lo que había logrado, pero sabía que su lucha aún no terminaba. Había cambiado el destino de su familia, de sus compañeros y de miles de personas. Y ahora, con este nuevo cargo, estaba lista para cambiar el mundo. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.